Vamos a hablar de una gran verdad de la palabra, una gran verdad de Dios. Y es que nosotros hemos sido creados para vivir en la gloria de Dios. Usted y yo fuimos creados para vivir en la gloria de Dios. Amén. Dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Estamos hablando aquí de que se ha manifestado y ya se manifestó esa justicia de Dios. ¿Quién es esa justicia de Dios? Cristo. Dice que aparte de la ley, adicional a la ley, se ha manifestado la justicia de Dios que fue testificada por la misma ley y por los profetas. En el Antiguo Testamento fue testificado acerca de la justicia de Dios que vendría a través de Jesucristo. En lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ahí está testificado por la ley y por los profetas, que son los escritos que están ahí atrás. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la justicia que se ha manifestado para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Es la justicia de Dios que ya no es por obras, sino que es por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que crean en Él. Para todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, todos destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su amor, por su misericordia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa justicia es, esa salvación, ese perdón es a través de Jesucristo, a quien Dios puso a Cristo como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre. Cuando tenemos fe en ese sacrificio que Él hizo por nosotros para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, gracias a Dios, que en su amor, en su paciencia, en su misericordia, pasó por alto los pecados pasados de todos, porque dice que todos pecamos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que cree en Él. Dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque todos pecamos. No hay quien no haya pecado, excepto los niños, mientras son niños, pero cuando dejan de ser niños llegan a pecar y van a necesitar igualmente que la sangre de Jesucristo los limpie de todo pecado y sean redimidos. Y necesitan igual nacer de nuevo. Pero por cuanto todos pecamos, esa justicia de Dios, que es a través de Cristo, únicamente a través de lo que Él hizo por nosotros, es para todos. Porque independientemente si la persona es una persona de allá, del Medio Oriente, que tiene una religión de esas religiones orientales, independientemente si es una persona que es nicaragüense o si es costarricense, si es un judío, independientemente de la religión que cada uno de nosotros haya tenido, independientemente de las tradiciones en las cuales hayamos sido formados y enseñados desde niños, independientemente de cualquier cosa, la justicia, la salvación delante de Dios es únicamente a través de Jesucristo. No hay otra manera, porque esa es la justicia que se ha manifestado para todos, independientemente de la condición, independientemente de nuestros orígenes, de donde vengamos, de la familia, si es una familia pobre o si fue una familia económicamente bien acomodada, independientemente si usted es mujer o es hombre, independientemente de cualquier cosa. Solo hay una manera de llegar al Padre y es a través de un camino que es Jesús, Jesucristo el Señor. Porque Él fue el que pagó
el precio. Y como todos pecamos, la misma justicia es para todos, porque el único que puede pasar por alto los pecados pasados es el Señor. Él es el único que nos puede perdonar. Y nos ha perdonado y recibimos ese perdón cuando nosotros creemos en Él, porque dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Cualquiera que crea en Jesucristo puede recibir ese perdón y ese amor de Dios y ser salvo. Y no importa cuánto haya pecado, no importa cuánto se haya equivocado, porque todos pecamos. Por eso es que, ¿quién puede juzgar? ¿Quién puede juzgar a otro? ¿Quién puede juzgar a una prostituta? ¿Quién puede juzgar a un ladrón? ¿Quién puede juzgar a un homosexual? ¿Quién puede juzgar a quien sea? ¿Quién puede juzgar entre los hombres? Nadie. El mismo Jesús, que no cometió pecado, y Él dijo, yo no vine para condenar al mundo, yo vine para salvarlo. Él nos ama, Él le ama a usted y tiene el mejor plan para su vida. Y no importa cuánto usted haya pecado, cuánto usted haya fracasado, el Señor le quiere ayudar, el Señor le quiere levantar porque Él le ama. Dios es bueno y tiene lo mejor para su vida. Nosotros fuimos creados para vivir en la gloria de Dios. Pero dice aquí que el pecado hizo que el ser humano quedara destituido de la gloria de Dios. Pero Dios nos creó para vivir en su gloria. Escuchen esto. Es una gran verdad. Nosotros fuimos creados por Dios para vivir en su gloria. Nosotros no fuimos creados por Dios para vivir en el infierno. Nosotros no fuimos creados por Dios para vivir en el tormento, en la infelicidad, en el fracaso. Nosotros fuimos creados por Dios para vivir en su gloria. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos estaban en la gloria de Dios. Dios les creó, Dios los formó y Dios creó un huerto, un Edén. ¿Saben que ese Edén terrenal, un Edén que estaba allá en el oriente, aquí en la tierra, un lugar que Dios creó, pero ese Edén es figura del Edén del cielo. El de la tierra fue una figura, pero el verdadero Edén está en el cielo. Dice Apocalipsis que inclusive allá en ese lugar está el árbol de la vida. En Edén estaba el árbol de la vida. Y dice que en el cielo en el Edén del cielo está el árbol de la vida. En realidad, ese era figura del verdadero. Pero ahí Adán estaba en la gloria. Adán y Eva estaban en la gloria. Pero ellos fueron destituidos de la gloria y fueron echados fuera del huerto del Edén cuando ellos pecaron. Y dice, por cuanto todos pecaron, todos destituidos de la gloria. Todos quedamos fuera por el pecado. Pero el plan de Dios es que vivamos en su gloria. Y cuando el hombre fue destituido de esa gloria de Dios, la vida de bendición, todo lo que sabemos que pasó con Adán, la vida de bendición, la vida de abundancia, la vida de paz, la vida de gozo, la vida de no tener que preocuparse por nada, de acostarse en paz y dormir en paz, sin preocuparse qué voy a comer mañana, sin preocuparse por la enfermedad con la que está luchando, por el familiar enfermo o por su propia enfermedad, sin preocuparse por nada. Todo eso, destituidos de la gloria de Dios, ahora solo era un bello recuerdo que tenían Adán y Eva. ¿Saben que Adán vivió más de 900 años? Estuvo poco tiempo en el Edén. La mayoría de esos 900 años, él los vivió afuera. Ya no estaba en el Edén. Pero Adán y Eva, ellos supieron lo que era estar en el Edén y sabían lo bueno que habían tenido allá. Adán y Eva conocieron a mucha gente. Si uno le da seguimiento a la palabra de Dios, se da cuenta de cómo de los primeros seres humanos, mucha gente conocieron a Adán y a Eva. Y me imagino cómo ellos le contaban la historia a la gente. Cuando nosotros estábamos en el huerto del Edén, cuando no habíamos pecado, cuando no teníamos que ganarnos el pan con el sudor de la frente, sino que la bendición de Dios estaba con nosotros. Y contaban la historia, pero ahora era solo un recuerdo de la gloria de Dios. Porque todo se perdió y todo se pierde cuando uno está destituido de la gloria de Dios. Y todos los seres humanos
todos, por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de esa gloria. Es decir, que uno sin Cristo, al entrar en el pecado, cuando uno deja de ser un niño y se mete en el pecado, y como dice el libro de Romanos, cada uno se desvió por su camino en el pecado, unos en un tipo de pecado y otros en otro tipo de pecado. Pero cuando uno está ahí, en esa forma de vida, destituido de la gloria de Dios, ahí no experimenta la bendición, porque está bajo la maldición del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y muerte es corrupción, problemas, falta de paz, falta de gozo, falta de seguridad, temores, angustias, depresiones, nervios, enfermedades, necesidades, calamidades, fracasos en los matrimonios, fracasos con los hijos, fracaso tras fracaso. Porque uno está destituido de la gloria de Dios, pero Dios nos ama. Y Dios hizo un plan para que nosotros regresemos a vivir en su gloria. Dios nos ama. Son buenas noticias, muy buenas. La bendición fuera de la gloria de Dios se cambió en maldición, el gozo se cambió en tristeza, la abundancia se cambió en necesidad, la salud se cambió en enfermedad y la paz se cambió en confusión. Y dice la palabra aquí, en el versículo 21, pero ahora aparte de la ley, cuando el hombre pecó, entonces Dios envió una ley. Pero esa ley no tuvo poder para regresar a los hombres a la gloria de Dios, porque Dios envió la ley. Por eso dice aparte de la ley, porque fue algo que Dios envió en su tiempo. Todos conocemos la historia cuando Dios dio los mandamientos en el monte Sinaí a Moisés. Y Dios envió esa ley, los 10 mandamientos, junto con un montón más de reglamentos, muchos mandamientos y reglamentos para el pueblo judío, que era una representación de toda la raza humana ante Dios. Y Dios les establece una ley, pero esa ley no los puede regresar a la gloria. ¿Por qué? Porque estaban todos los mandamientos, no matarás, no robarás, no mentirás, pero nadie los podía cumplir. Y la ley misma decía, el que cumpla todo esto vivirá por eso. Pero nadie lo podía cumplir. Entonces nadie pudo regresar a la gloria de Dios a través de la ley de los mandamientos. Nadie pudo, pero Dios en su amor y misericordia, entonces envió a su Hijo. Él envió a su Hijo a morir por usted y por mí, a pagar el precio por nuestros pecados. Aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios. El mismo Dios engendró a su Hijo y el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dicen algunos de los que lo vieron, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese es Jesús. Y el Padre envió a su Hijo, y Él sí tiene poder para regresarnos a su gloria. La ley no puede, los esfuerzos humanos no pueden, las obras humanas no pueden regresar a nadie a Dios. Como dicen algunos, el que peca y reza empata, hermanos, no alcanza. El único que nos puede regresar a la gloria se llama Jesucristo, el Señor. Porque Él pagó un precio, porque tuvo que pagar con su sangre, con su sacrificio, con ese derramamiento allá en la cruz, con ese dolor, con esa angustia, con toda esa angustia que Él vivió tanto en carne como en el alma. Porque tuvo que ir hasta el infierno a pagar por nuestros pecados, enseña la palabra. Fue a las partes más bajas de la tierra para poder rescatarnos a nosotros que realmente estábamos allá. Jesús fue a lo más bajo, dice que Él, el Hijo de Dios, no solo se hizo carne y habitó entre nosotros, sino que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Y la Biblia enseña que Jesucristo fue hasta lo más bajo, al centro, al corazón de la tierra, en alma, y fue ahí, en alma y espíritu, a sufrir los dolores del infierno, y pagó el precio por amor a usted y por amor a mí. Fue a lo más bajo porque nosotros realmente estábamos allá. Porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Él fue a lo más bajo porque tuvo que rescatarnos de lo más bajo. Él tuvo que ir allá. La ley no nos pudo sacar.
Porque cualquier ser humano que muera sin Cristo, y si usted hubiera muerto sin Cristo, usted estaría abajo, en lo más profundo, en lo más bajo. Por eso Jesús tuvo que ir hasta a lo más bajo, para sacarnos a nosotros, para evitar que nosotros, que en figura ya estábamos allá. Porque ¿qué le falta a un ser humano que no le entrega su corazón a Cristo, su vida a Cristo, aunque esté viviendo aquí físicamente? ¿Qué le falta para estar allá? No es nada. Figurativamente Jesucristo nos sacó, nos dio la oportunidad o nos da la oportunidad de salir de ese lugar, de lo más bajo. Pero dice que Jesús resucitó al tercer día y luego ascendió y ahora está sentado en lo más alto. Y dice la palabra que cuando uno cree en Jesús y le abre el corazón a Él, uno queda figurativamente por el momento, pero en realidad en fe, porque pronto se va a manifestar eso, uno queda sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Él nos lleva a lo más alto. Ese es el lugar que Dios nos da a través de su justicia. No es nada que usted o yo podamos ganarnos. Es un regalo de Dios porque es por gracia. Y gracia no es un salario, gracia es un regalo. Gracia no es un pago por algo que hicimos, gracia es un regalo sin haber hecho nada. Gracia es un regalo solamente por creer en el amor de Dios, que se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo, que vino y pagó el precio y sufrió el castigo que usted y yo merecíamos para que nosotros no tengamos que sufrir ese castigo. Él ocupó nuestro lugar, Él fue nuestro sustituto para salvarnos. Dice San Juan capítulo 4, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, como las 12 del día. Cuando una mujer de Samaria viene a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, no tienes cuerda, no tienes un balde, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús va pasando por Samaria y llega a ese lugar donde está el famoso pozo de Jacob. Y Jesús está cansado, eran las 12 del día, y en esa zona debe ser caliente. Pero Jesús tenía sed de agua natural. Llega la mujer y Jesús le pide agua: dame de beber. La mujer le dice: Señor, ¿cómo te atreves a pedirme agua? Tú, que eres un judío. El problema no se daba de los samaritanos hacia los judíos. Básicamente el problema se daba de los judíos hacia los samaritanos. Y Jesús era el judío, la mujer era la samaritana. Ella se extraña de que un judío se atreva a hablarle, a dirigirle palabra, tras de que era samaritana todavía era mujer, porque en ese tiempo era peor el machismo. Y Jesús le dice a la mujer: dame de beber. Extrañada la mujer le dice esas cosas y Jesús le dice:
Si tú supieras, si supieras quién es el que te está pidiendo de beber, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, si conocieras el don de Dios, si supieras lo que Dios te puede regalar, y si supieras con quién estás tratando, si supieras quién es Jesús, si llegas a conocer quién es Jesús, si conocieras el don de Dios, si una persona llega a conocer, a entender lo que Dios le quiere dar, si llega a entender lo que es la justicia de Dios a través de Jesucristo, el regalo maravilloso que Dios le quiere dar, si conocieras el don de Dios, y dice Jesús, y si supieras quién soy yo, si supieras con quién te has encontrado. Y yo le digo esta mañana, si alguien no se ha encontrado con Jesús, si hoy usted se da cuenta que Jesús está aquí y que hoy usted puede recibir de Dios algo tan maravilloso, que solamente de Él lo podemos recibir. En nada ni en nadie más vamos a encontrar eso. Y Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, si supieras quién soy, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Cada persona que llega a entender el regalo de Dios que ha venido a través de Jesucristo, ¿qué es lo que Dios nos ofrece? Dios nos ofrece pasar por alto todos los pecados pasados. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, Él nos ofrece el perdón total y completo de todos nuestros pecados. No importa cómo haya sido tu vida pasada, a Dios lo que le interesa es tu alma, porque Él te ama, porque Él quiere lo mejor para tu vida, porque Él quiere que vuelvas a su gloria. Él quiere que vivas bajo su bendición, que ya no tengas necesidad, porque Él es una fuente inagotable. Todo está en Él. Si tú supieras, si conocieras lo que Dios te quiere regalar, tú le pedirías y Él te daría agua viva. En el versículo 11, la mujer le dice, Señor, si me estás ofreciendo agua, si dices que me puedes dar agua, yo no veo que tengas con qué sacarla. Ni veo cuerda, ni veo balde, no veo con qué. Y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Aquel pozo era famoso. Lo había cavado Jacob en aquellos tiempos antiguos. Y les quedó de herencia ese pozo. De ese pozo bebieron Jacob y todos sus hijos. Jacob es Israel, los 12 hijos. Jacob significa, es el mismo Israel. De ahí desciende la nación de Israel, de Jacob. Y la mujer le dice, Jacob nos dejó este pozo. ¿Es que acaso eres tú mayor? ¿Eres tú mayor que Jacob? Claro que es mayor Jesús. Jesús es mayor que cualquier ser humano. Eres el Señor de señores. Jacob les dejó de herencia un pozo de agua natural para saciar la sed física. Pero Jesús es la fuente del agua de la vida eterna. Él es la fuente. Claro que Él es superior. Es que eres mayor que nuestro padre Jacob. Claro que Jesús es mayor. El versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, de ese pozo, volverá a tener sed. Claro. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que bebe de la fuente de Jesús, dice que se sacia tanto, tanto, que no vuelve a tener sed jamás. Nunca más vuelve a tener sed. El que cree en Jesús, le nace una fuente en su interior, una fuente de agua viva, que es un fluir constante y permanente de la vida de Dios, que sacia el alma, que llena el ser de cada humano, de cada persona, y nunca más vuelve a tener sed. El que bebe del agua de esa fuente, que es Jesús, es una fuente que fluye y llena tanto que se convierte en una fuente propia. ¿Y sabe qué hace esa fuente? Salta para vida eterna. Es decir, tiene el poder de regresarnos a la gloria eterna, porque salta para vida eterna. Nos regresa a la gloria de Dios. Eso es lo que pasa con Jesús en la vida
de una persona cuando ya lo tenemos, cuando lo recibimos, cuando le abrimos el corazón a Él. Si usted ha vivido con necesidad en su interior, usted necesita tomar del agua viva. Usted necesita que esa fuente, que es Cristo Jesús, esté en su corazón, para que Él pueda saciar su alma y pueda llenar toda necesidad en usted. La ley no tiene el poder para llevarnos a la gloria, pero Jesús sí. Hay muchos que en este año tomaron de la fuente de la vida. Amén. Yo sé que sí. Y es admirable cuando uno escucha a las personas y dicen, es que, ¿qué diferencia? ¿Qué es lo que ha pasado con mi vida? Hermanos, es que es Jesús. Es la fuente de agua viva que sacia, que llena. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, el 6, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando una persona vive destituida de la gloria de Dios, tiene necesidad. Está viviendo bajo maldición. No hay gozo, no hay paz. Tiene un vacío interno. No está saciado internamente. Porque está destituido de la gloria de Dios. Se quedó sin la bendición. Está sin la bendición. Entonces, ¿sabe qué hace? Lo que hizo esa mujer. Y todo aquel que está destituido de la gloria de Dios hace eso. ¿Qué hacía la mujer? Ella trataba de saciar su sed en lo que el mundo, el diablo y la carne ofrecen. Entonces ella trataba de saciar su vida con hombres. Cuando la mujer le dice, dame de esa agua, Jesús le trata de ayudar a entender y le ayuda a entender qué es lo que va a llenar esa agua viva. Y le dice, llama a tu marido. Y la mujer le dice, yo no tengo marido, Señor. Dicho la verdad, porque has tenido 5. Y el que tienes ahora, el 6, ese no es tu marido. Todo aquel que está destituido de la gloria de Dios va a tratar de saciar su vacío y su necesidad con las cosas de este mundo, ya sea en borracheras, ya sea en vicios, ya sea con mujeres o hombres, en relaciones ilícitas, en pecados de todo tipo. Va a tratar de saciar esa sed. Ve y llama a tu marido. ¿Qué le estaba mostrando Jesús? Su necesidad. Le estaba enseñando que ella tenía un vacío, una necesidad, y que él, Jesús, podía saciar esa sed para que ya no tuviera sed jamás y no tuviera que seguir buscando llenarse, buscando hombres, buscando licor, buscando pecado y tratando de saciarse en las cosas del mundo, porque eso es lo que el ser humano sin Cristo hace, trata de saciarse. Y por eso todas las personas sin Cristo están buscando que llegue el fin de semana o hacer no sé qué cosas para tratar de ir a la fiesta, para tratar de saciarse, pero nunca se llenan. Porque no hay nada en el mundo que lo pueda llenar a uno. Absolutamente nada. El único que puede saciar para nunca jamás volver a tener sed es Jesucristo. Solo Jesús. Amén. Una fuente que salta para vida eterna. ¿Cómo está tu vida interior? ¿Cómo está su vida? ¿Ha estado tratando usted de llenarse con las cosas del mundo, con las cosas del pecado? Dice Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Era una fiesta de los judíos que era de varios días. Y dice que en el último día Jesucristo se pone en pie. Y yo me lo imagino gritando delante de todos, delante de una gran multitud, y se para y dice, si alguno tiene sed, venga y beba de mí. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, óigalo bien, el que cree en Jesús, como dice la Escritura, que hay que creer, el que cree en Él
de su interior correrán ríos de agua viva. Se saciará, se llenará el que cree en Jesús. Dice Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Saben que la mujer samaritana, ella oyó a Jesús? Dice ahí la palabra, el espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu Santo es un llamado. Ven, ven a Cristo. Y el que oye, diga que ven. La mujer samaritana oyó a Jesús que le dijo, ven, toma del agua de la fuente de la vida, del agua que yo le daré. Y dice la palabra, si uno lee un poco más, que la mujer samaritana, ella luego se fue al pueblo y comenzó a hablar de Jesús y a decirle a la gente, vengan, vengan, oigan, vengan para que lo oigan. Me dijo todo lo que he hecho, conoce mi vida, me dijo mi vida, tiene que ser el Mesías, tiene que ser. Ella oyó a Jesús, su llamado, y luego ella también le dijo a otros, ven, y luego la gente decía, cuando lo oyeron, ellos decían, le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus palabras, es que nosotros también lo hemos escuchado personalmente. Él es a quien usted y yo necesitamos. Él es a quien usted ha estado esperando y buscando durante mucho tiempo. Él es. Y por eso yo he oído y también le digo a usted, ven, ven a Jesús. Y el que tiene sed, si alguno tiene sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Gratis. No tiene que hacer nada, no son obras. Lo que usted tiene que hacer es poner su mirada en Jesús únicamente y creer en que Él le ama y que Él un día murió por usted, derramó su sangre preciosa allá en la cruz del Calvario para perdonarle y limpiarle de toda maldad y para que usted tenga una nueva vida y usted pueda recomenzar hoy. La mujer samaritana tuvo su oportunidad de beber del agua viva y usted tiene su oportunidad hoy de beber del agua viva que es Jesús en este lugar. Vamos a hacer una oración y quiero que todo aquel que desea esta mañana tomar del agua viva, tome del agua viva, porque la palabra dice, si crees en tu corazón en Jesús y lo confiesas con tu boca, lo invitas a tu corazón, entonces con el corazón se cree para recibir la justicia de Dios y con la boca se confiesa para ser salvo. Se cree con el corazón y se confiesa con la boca para participar de la justicia de Dios. Aquí está el Señor Jesús, porque Él dijo, donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Así que dígale al Señor Jesús esta mañana, con su boca y creyendo en su corazón, dígale, Señor Jesucristo, en este momento yo reconozco que he pecado contra ti, Señor, y que ese pecado me ha destituido de tu gloria. Hoy puedo entender, por eso he vivido en necesidad, en un vacío, por eso he vivido en problemas, por eso las cosas no me han funcionado, las cosas han fracasado y no es tu culpa, Señor, es por mi pecado. Lo reconozco en este día. Dígale, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados pasados y te pido para que en este día tu sangre preciosa fluya en mí, limpiándome de todo pecado, haciendo un milagro en mi vida. Yo quiero recibirte a ti, Jesús, tomar de ti, Señor, esta agua viva. Ven a mi corazón, Señor Jesús, y sáciame totalmente para que no tenga yo que seguir pecando, para que no tenga yo que seguir participando de ese vicio, de ese pecado que tú conoces. Señor Jesús, como esa mujer samaritana te pidió el agua viva, yo te la pido en este momento. Dame el agua viva, Señor Jesús. Dame el agua viva, Señor Jesús.
Lléname en este momento. Entra en mi corazón, Señor. Toma el control de mi vida. Y que tu presencia sacie todo mi ser. Que nunca más vuelva yo a necesitar vivir en el pecado. Nunca más. Señor, gracias. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por aceptarme. Espíritu Santo, llena mi vida hoy. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús.